Uno de los momentos más inquietantes que relataba en su diario fue una sesión espiritista con nada menos que Francisco I. Madero. Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. La hacienda de mi bisabuelo siempre fue un lugar sombrío y misterioso. Desde que era niño, mi familia me había advertido que mantuviera mi distancia de él y de la antigua casona. Las historias que circulaban sobre él eran tan oscuras como las sombras que rodeaban la hacienda. Se decía que había hecho un pacto con entidades malignas para amasar su inmensa fortuna y que aquellos que se acercaban a él quedaban atrapados en una espiral de desgracias. La verdad es que nunca fui cercano a mi bisabuelo. Nunca conocí a un hombre tan hermético y extraño como él. Pasaba sus días enclaustrado en su imponente mansión, sin mostrar ningún interés por la familia. Sí, tenía dinero, mucho dinero, pero nadie sabía en dónde lo guardaba o qué hacía con él. Nunca dio nada a nadie de su sangre. No había regalos en Navidad, no había ayudas cuando alguien necesitaba dinero para emergencias, nada. Su riqueza era un misterio que nos consumía. Finalmente, después de su muerte, la familia se reunió para tomar una decisión sobre la hacienda. Había muchas ofertas para convertirla en un salón de eventos y así obtener ganancias considerables. Dado que ninguno de nosotros tenía recuerdos significativos o agradables relacionados con la mansión, decidimos venderla y repartir el dinero entre todos. Era el final de una era, y ninguno de nosotros lamentaba dejar atrás ese lugar oscuro y opresivo. Cuando llegó el momento de recoger las pertenencias de mi bisabuelo y preparar la hacienda para la venta, me asignaron la tarea de revisar su estudio personal. Fue allí donde encontré un diario, un antiguo tomo cubierto de polvo, con hojas amarillentas que crujían al pasarlas. Comencé a leer con curiosidad, y lo que descubrí me heló la sangre. Mi bisabuelo, en sus páginas, detallaba vivencias que databan de la Revolución Mexicana. Había estado involucrado en algunos eventos importantes, pero lo más inquietante era que mencionaba sesiones espiritistas que había tenido con nada menos que Francisco I. Madero. En las anotaciones, describía cómo había hecho un pacto con entidades oscuras para obtener riquezas y éxito en la vida. Mis manos temblaban mientras hojeaba el diario de mi bisabuelo, ansioso por entender cómo había hecho aquellos oscuros pactos con entidades sobrenaturales. Las palabras escritas con una caligrafía antigua y precisa parecían cobrar vida a medida que avanzaba en la lectura. Comenzó con una serie de rituales y conjuros que aprendió en antiguos grimorios y de contactos oscuros que había hecho en sus años de juventud. A medida que la Revolución Mexicana se desataba a su alrededor, él buscaba el poder y la riqueza, sin importar las consecuencias. Uno de los momentos más inquietantes que relataba en su diario fue una sesión espiritista con Francisco I. Madero. Según sus palabras, buscó la ayuda del líder revolucionario para fortalecer sus vínculos con las entidades que le prometieron riqueza inimaginable a cambio de un precio terrible. La sesión tuvo lugar en la misma hacienda, en una habitación oculta que mi bisabuelo había preparado especialmente para esos encuentros. En la penumbra de la noche, con velas encendidas y un ambiente cargado de misterio, se reunieron mi bisabuelo y Madero, junto a un pequeño grupo de personas que compartían su interés en el mundo espiritual. El líder revolucionario, conocido por su espiritualidad y creencia en lo sobrenatural, se mostró escéptico al principio, pero finalmente accedió a participar en el ritual. Todos se sentaron alrededor de una mesa, colocaron sus manos sobre ella y cerraron los ojos. Mi bisabuelo recitó palabras en un idioma que no reconocía, palabras que resonaban en la habitación como un eco inquietante. Las velas parpadearon y la temperatura de la habitación descendió drásticamente. Mi bisabuelo escribió en su diario que pudo sentir la presencia de las entidades en ese momento, una presencia ominosa y maligna que se materializaba en sus mentes. Madero, a pesar de su escepticismo inicial,
parecía perturbado por la experiencia. En medio de ese ambiente tenso, las entidades comenzaron a comunicarse a través de Madero. Hablaba en voz baja, con palabras susurrantes y promesas tentadoras. Ofrecieron a mi bisabuelo poder, riqueza y éxito en la Revolución Mexicana, a cambio de su lealtad y de un pacto que prohibía dar nada de su fortuna a su familia y que lo obligaba a gastar todo su dinero en un plazo de tiempo específico. El líder revolucionario transmitió sus mensajes y mi bisabuelo tomó nota de cada palabra. A medida que avanzaba la sesión, el ambiente se volvía más tenso y la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos. Finalmente, las entidades se desvanecieron, dejando a todos los presentes con una sensación de inquietud y malestar. Al terminar la sesión, Madero miró a mi bisabuelo con preocupación y le advirtió sobre los peligros de tratar con fuerzas desconocidas. Pero mi bisabuelo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la promesa de riqueza y poder. El recuerdo de esa escalofriante sesión espiritista y los oscuros pactos que siguieron persiguió a mi bisabuelo hasta el día de su muerte. Ahora, mientras leía su diario, no podía evitar sentir que esas entidades malignas aún acechaban en las sombras de la hacienda, esperando cobrar su terrible deuda. Espero estés disfrutando de esta escalofriante historia hasta ahora, pero antes de continuar sumergiéndonos en el mundo del miedo, quiero recordarte algo fundamental. Suscríbete a Testigos del Miedo. Así que, si aún no lo has hecho, despliega tu valentía y apóyanos suscribiéndote al canal. No querrás quedarte fuera de esta pesadilla colectiva. Ahora, sin más demora, volvamos a sumergirnos en la oscuridad y el misterio. Y finalmente, lo que más me horrorizó fue la última parte del diario. Mi bisabuelo escribió sobre cómo las entidades comenzaron a perseguirlo cuando trató de romper el pacto al acercarse a la muerte. Sus palabras estaban llenas de miedo y paranoia. Describía sombras que se movían por la casa, voces que susurraban por las noches y pesadillas que lo atormentaban. Se dio cuenta de que las entidades venían a cobrar su deuda y no iban a dejarlo en paz hasta que él cumpliera su parte del trato. Al final del diario, mi bisabuelo describía parte de su muerte, mencionando que sentía como si se lo comieran por dentro, y narraba que las entidades lo habían arrastrado hacia lo desconocido, hacia la oscuridad que él mismo había convocado. Justo cuando estaba leyendo eso, una fría corriente de aire recorrió la habitación y azotó la puerta, como si las sombras que acechaban en el diario se hubieran liberado. Dejé el diario en su lugar y salí de la habitación, sintiendo electricidad recorrer por mi cuerpo. La venta de la hacienda prosiguió como estaba planeado, pero mi mente estaba atormentada por las palabras de mi bisabuelo. Nunca sabremos si las entidades oscuras que mencionó eran reales o simplemente fruto de su imaginación trastornada. Pero una cosa era segura: esta hacienda nunca volvería a ser la misma para mí ni para la familia. La historia de mi bisabuelo y su oscuro pacto se convirtió en un secreto que llevé conmigo, una advertencia sobre los peligros de buscar la riqueza a cualquier precio. La hacienda pasó a manos de extraños y espero que nunca descubran la verdad detrás de sus sombras y secretos, una verdad que seguía acechando en las páginas de un diario olvidado. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos. Pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax.
que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.